Hola, buenas noches. Los saludamos desde la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal y hoy continuamos con nuestro foro El racismo en el sistema de justicia y defensa del territorio maya. En el panel de hoy nos acompaña María Magdalena Gómez Rivera con este tema del interés legítimo y jurídico de los pueblos mayas en defensa de su territorio. María Magdalena Gómez Rivera es abogada especialista en Derecho Indígena. Es maestra fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual fue secretaria académica y rectora. Muchas gracias, María Magdalena, por estar con nosotros. Es muy importante para la Asamblea tus reflexiones, tus opiniones sobre este tema, porque como sabes, estamos en procesos de amparo y hemos visto muchos bloqueos sobre tener acceso a la justicia y queremos que nos orientes y que nos respondas un poco el por qué los jueces evaden su responsabilidad a la hora de atender los procesos legales de los pueblos mayas. Agradecemos mucho a todos los que nos escuchan y sin duda las reflexiones de María Magdalena son importantes para este proceso de defensa del territorio. Gracias, Magdalena, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema del interés legítimo y el interés jurídico. Ya tuvieron ustedes, me imagino que quienes nos están escuchando también escucharon la anterior sesión con Francisco López Bárcenas. Ya tuvieron ustedes algunas reflexiones introductorias sobre lo que significa este entramado de defensa jurídica. Voy a retomar algunos aspectos de antecedentes, o más bien a agregar algunos aspectos de antecedentes que nos puedan servir para valorar cuál es el terreno que estamos pisando, ¿no? En primer lugar, les diría que ya todos y todas sabemos los siglos que permanecieron los pueblos indígenas invisibilizados en las constituciones de nuestros países, no nada más de México. Bueno, pero nos encontramos que eso pues tuvo su reflejo en los otros poderes. El poder legislativo no legislaba, el poder ejecutivo no enviaba iniciativas y el poder judicial ni cuenta. Y tengo un testimonio muy importante para esto que estoy afirmando. En 1994, a finales, se realizó una reunión en La Paz, Bolivia, promovida por el gobierno de Bolivia, por la Corte de Bolivia, donde quería reunir a ministros de la Corte para que compartieran sus resoluciones en materia indígena. Ya para ese tiempo, Ecuador, Bolivia, Colombia era pionera, habían emitido resoluciones importantes. El caso es de que asistió el ministro entonces, después exministro y lamentablemente ya fallecido, Juventino Castro y Castro, asistió. Y la verdad que está bien porque nos dejó ese testimonio, pero yo decía entonces, ¿para qué fue? Pero bueno. El caso es que su ponencia, porque se editó la memoria de cada país, su ponencia fue de media cuartilla. Y en esa media cuartilla hizo una confesión que nos sirve, un testimonio, porque dijo, nosotros no hemos emitido, nosotros se refería a la Corte, al Poder Judicial de nuestro país, no hemos emitido resoluciones para los indígenas porque no han llegado a la Corte, porque no llegan a la Corte. Esa fue la explicación que dio y luego mencionó dos juicios por ahí, más bien agrarios y con las expresiones clásicas de quien no conoce el tema y les dice desprotegidos, aislados y demás. Pero lo que dijo es la Corte para 1994 no había tomado cuenta de la situación indígena ni le había preocupado tampoco. Bueno, pero ahora ¿qué pasa? Ahora
Ya están llegando los pueblos a la corte, están llegando los pueblos a tribunales. Y esa es la parte que quiero destacar porque es una experiencia en términos históricos muy reciente, ¿sí? 25 años, pongan ustedes, de que con el tema indígena le han llegado al Poder Judicial resoluciones. En materia agraria ha sido diferente, porque a los tribunales agrarios les llegan casos agrarios, aun cuando son casos también de comunidades indígenas. Y ya ha bajado mucho la actividad del tribunal agrario. Pero con esto vamos a agregar un agravante más. A las abogadas y abogados se nos sigue formando sin la menor idea de lo que implica para el Estado, para el sistema jurídico, la presencia de la pluralidad jurídica en el orden constitucional. ¿Sí? Y no quiero aquí hacer una defensa ciega de las juzgadoras y juzgadores, pero quiero dejar sentado que no han tenido mucha idea del tema. Y esto también pasó en los otros países. Fíjense ustedes que en 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que fue y sigue siendo emblemática sobre un caso en Nicaragua, el conflicto Aguas-Timni. Y tuvimos ocasión con Rodolfo Stavenhagen, en paz descanse, que invitó al que era presidente de la Corte en ese tiempo, un mexicano, García Ramírez, lo invitó a una reunión con algunos de nosotros. Y él, el presidente, no sé si ya había dejado de ser, pero él estuvo en ese juicio de Aguas-Timni, dijo algo que es otra confesión equivalente a aquella que les estoy diciendo de Juventino Castro y Castro. Y dijo, le planteamos, porque ahí abrieron el tema de comunidades y de tierras ancestrales, ¿sí? Para darle la razón a la comunidad. Y eso, y más allá de comunidad agraria. Y entonces le dijimos, ¿y cómo fue que llegaron a construir esa argumentación? Y una frase fue la respuesta. Frase en confianza, pero fue su respuesta. Y dijo, es que ahí, más que interpretación, tuvimos que poner imaginación. Así nos dijo. Y era verdad en términos de que el derecho, con todo y las reformas, con todo y ella, aún no está suficientemente fundado como para que de manera relativamente sencilla los juzgadores apliquen los derechos. Pero además está el tema de este seminario, el racismo. El racismo es otro virus, es otra pandemia que tenemos de más tiempo que esta que estamos sufriendo. El racismo judicial que trabajó Yuri Escalante en un libro, el racismo judicial está presente. O sea, todos estos elementos quiero colocarlos para que pensemos, no vamos a excluir que hay jueces de consigna, no vamos a excluir esos factores, pues hasta de corrupción en el Poder Judicial. Pero también nos tenemos que plantear que estamos ante un fenómeno que tiene también otras entradas y otras variantes. Bueno, todo este contexto es para acercarnos a un tema que es crucial para todas las entradas de los pueblos al Poder Judicial. El tema del llamado interés jurídico e interés legítimo. ¿Cuál es el trasfondo para los pueblos de ese tema? Vamos a ponerlo en términos coloquiales. ¿Tú quién eres y a qué tienes derecho? ¿Tú qué tipo de sujeto eres? ¿Sí? Cuando llega un integrante o varios de un pueblo indígena ante el Poder Judicial, ¿cómo se acredita? Ahí vamos a otro de los temas de fondo que han estado en el debate de los derechos de los pueblos. Y es el sujeto colectivo de pueblos indígenas. Porque la tradición jurídica era
que había solo titulares individuales de derechos. ¿Y cómo que titulares colectivos? ¿Cómo es eso? Pero luego después se pasa a decir, ¿y quién representa? ¿Quién representa? Yo no puedo llegar, no puede llegar una indígena, Pedro Uc no puede llegar a decir yo soy el pueblo maya, ¿sí? Él puede llegar a decir yo soy integrante del pueblo maya. Pero entonces nos vamos a otra característica de los derechos de los pueblos y es su carácter difuso. Es decir, que los derechos de los pueblos, ¿sí? Son colectivos, le corresponden a los pueblos, pero su titularidad no puede ser individualizada en términos absolutos. Pero ante ese problema, entonces, en el derecho, en el convenio 169, se incluyó un factor que es muy importante, la autorreivindicación, ¿sí? ¿Quién es indígena? Cuando se empezó a tratar estos temas, los jueces pedían que fuera alguien a decirle si alguien era indígena y le decíamos, pregúntele, ¿no? Bueno, la autorreivindicación es clave para identificar al sujeto y para identificar, por lo tanto, su interés legítimo. Es legítimo el interés de uno, varios, 15 o 20 integrantes de un pueblo por llegar al Poder Judicial a plantear un asunto, ¿sí? Es legítimo. Y entonces nos vamos al concepto de interés jurídico. Entonces dicen los jueces, a ver, vamos a poner ejemplos de el problema que nos tiene atravesados, que es el del llamado Tren Maya. A ver, ¿y pasa una vía por tu casa? Si no pasa una vía por tu casa, pues entonces no tienes la afectación de un derecho de manera directa, ¿sí? Entonces da lo mismo que esté el tren o no esté el tren porque a ti no te va a pasar nada, le dicen, ¿sí? Y entonces en esa lógica ubican, por ejemplo, hablan desde el Estado, desde el gobierno, de los ejidos, por ejemplo, de los ejidos que están ubicados en el paso del Tren Maya. Y entonces dicen, con ellos tenemos que negociar, con ellos tenemos que hablar o someter o reubicar o lo que sea, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Que el telón de fondo es el destino de los pueblos, el destino del pueblo maya, el destino de su cultura, la afectación a su cultura. Y ese es un bien que no es etéreo, que es etéreo, que no es algo que puedas decir, mira, aquí está en este libro, aquí está toda mi cultura, ponla en un lugar donde no le afecte el tren. Pues no es así, sabemos que no es así. Estoy exagerando con el ejemplo. No es así. Bueno, pero los jueces les llega un asunto, como les están llegando asuntos de los pueblos, del pueblo maya, y no tiene una mirada adecuada. Hay un compañero que fue funcionario de la OIT, Ian Chambers, que utilizaba una figura muy didáctica para explicar. Decía que si hablas con un militar, el militar se coloca sus lentes y con sus lentes ve el proceso, ve el problema. Pero hablas con un pueblo y tiene otros lentes, tiene otra mirada, ¿sí? Entonces no es lo mismo estar hablando del mismo problema con la mirada de los pueblos, con la mirada de los jueces, con la mirada de los empresarios, etc. Sus intereses están ahí. Pero tenemos la cuestión de que la justicia debe ser imparcial, ¿sí? Que la justicia debe ser para aplicar y respetar derechos. Y entonces aquí tenemos ya los casos concretos que nos estamos enfrentando. ¿Cómo hacer? Y ya entre quienes diseñan, discuten, analizan, acuerdan con los pueblos y con las comunidades, ¿cómo hacemos para diseñar una estrategia jurídica que tome en cuenta todas estas situaciones
de la dificultad, de las miopías y astigmatismos, para seguir con la mirada de los lentes, con la que la justicia se acerca a los casos. ¿Y con cuál mirada se acercan? Con la mirada convencional, con la mirada tradicional. ¿Hay avances? Sí los hay pequeños avances, todos ellos insuficientes en el caso mexicano. Por ejemplo, con los yaquis en el acueducto Independencia, les reconocieron el interés legítimo y les dijeron que tenían que hacer una consulta antes del acueducto, no antes del acueducto, sobre el acueducto, pero no suspendieron el acueducto. Entonces, pues de muy poco les sirvió a los yaquis que les estuvieran reconociendo su interés si la obra que estaban impugnando seguía funcionando. Y ese es el problema que tenemos ahorita con el llamado Tren Maya. Mientras vamos y venimos, tornamos y decimos, el Tren Maya sigue avanzando. Y sigue avanzando, el llamado Tren Maya, sigue avanzando en toda una estrategia que tiene sentido para el Estado, ¿sí? Y su estrategia es presentar como en etapas, presentar parcialidades del proyecto, de manera tal que difícilmente se ha logrado que se aborde al proyecto en su conjunto. El único momento en que se ha abordado el proyecto en su conjunto es con la simulación de consulta que se hizo el año anterior, ¿sí? Esa simulación de consulta donde dice, ¿estás de acuerdo con el tren? Sí, estoy de acuerdo. Mira, ya está de acuerdo, ¿sí? Pero sin mayor detalle, sin mayor análisis de la implicación, sin mayor constancia de la representatividad de esa voz, de ese planteamiento. Eso ya ustedes y todos, muchos de nosotros lo sabemos muy bien, cómo se hizo, a quién se hizo esa consulta. Pero ahí sí se habló del Tren Maya como proyecto genérico. No se habló, ¿estás de acuerdo con la primera etapa o con la segunda o con la que va de aquí para allá? No, global. ¿Estás de acuerdo? Es carta abierta la que dice el Estado que les dieron sus consultados. Tenemos esa situación. Tenemos la situación de que el proyecto se ha seccionado y se ha seccionado en otra cosa muy estructural. Se habla del llamado Tren Maya y se deja de lado los llamados polos de desarrollo, que son el mismo paquete del proyecto. Entonces, bueno, si con el Tren Maya no podemos demostrar que la vía del tren pasa frente a nuestra casa, con el polo de desarrollo, pues menos podemos demostrar que algo que van a hacer, que no sabemos qué van a hacer ni dónde lo van a hacer, porque cada día ve uno las noticias. Yo que le doy seguimiento diario a las noticias sobre el tema, bueno, que ahora ya le movieron para este lado, que ahora la estación va a ser 16 en lugar de 15, que ahora, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el telón de fondo? Que el proyecto como tal ni fue consultado ni ha sido presentado a las comunidades para que con su mirada integral, de su cultura integral, lo valoren, ¿sí? Entonces, estamos ante esa situación. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que les han hecho a ustedes con sus amparos? Hacen un listado de quienes lo promueven y dice, unos son mayas que viven ahí cerca, otros viven en Mérida y otros quién sabe qué. Ese criterio es el que políticamente aplica Fonatur frente a sus interlocutores que le cuestionan. Te preguntan, ¿y tú has caminado ahí por las vías? Pues no. Entonces, ¿cómo vas tú a estar hablando de que estás en contra del Tren Maya si no has caminado ni por las vías, ¿no? Es el mismo criterio que están aplicando los jueces. Te validan tu legitimidad en función de una concreción que ellos han definido, pero que no es la de la cultura de los pueblos, no es la del destino de los pueblos. Y ahí hay que reconocerlos, hay problemas. Hay problemas en términos de los intereses que se están moviendo, las negociaciones que se están armando desde el Estado,
ya publicaba yo hace un tiempo esta declaración de la que ahora es de Semarnat y era de Bienestar, de que estaban poniendo el programa Sembrando Vía en todos los ejidos del trayecto, de que estaban en el trayecto del llamado Tren Maya. O sea, están operando para la división de las comunidades. Y en ese sentido, quienes como ustedes y otras comunidades están haciendo la resistencia, están tratando de organizar y difundir el significado de este proyecto para el destino y la vida de los pueblos, están con dificultades porque les están quitando, como la vieja frase de sacarle el agua al pez, la vieja frase contrainsurgente, hay que sacarle el agua al pez, pues están trabajando. Pero luego hay jueces que también le quieren y le sacan agua al pez. Cuando dicen, bueno, no, fíjate que no te acepto tu amparo porque no me acreditaste tu interés ni legítimo ni jurídico. No me mostraste cómo te va a afectar, no me mostraste qué pasa si el proyecto se hace, si no se hace, no me mostraste tu interés jurídico ni legítimo. Ese es un tema que yo sí creo que hay que sacar a los medios por una cuestión. Hay jurisprudencia y la citan en sus resoluciones los jueces. Hay jurisprudencia donde definen qué es el interés jurídico, qué es el legítimo y qué es el que llaman el interés simple. Casi el del ciudadano que va por la calle y se le ocurre decir que no está de acuerdo, pues ese no. Entonces, tenemos una situación. Esa jurisprudencia refleja esa mirada ajena, externa y racista respecto a que no considera que en el caso de los pueblos indígenas se requiere otra jurisprudencia. Se requiere ver el interés legítimo de los pueblos desde la mirada de lo que son como pueblos, no desde la mirada de cualquier titular individual de derechos. Ese es un problema estructural el que se tiene. Bueno, hasta ahí dejaría toda esta parte y le platicamos más. Gracias, Magdalena. Hay varias preguntas. Te voy haciendo una por una para irlas comentando. Bueno, pues mira, una de las primeras preguntas es, comentan aquí, entonces el derecho nacional está totalmente rebasado por lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces, ¿qué camino se debe de seguir para aumentar y alcanzar ese desarrollo en derecho? Bueno, ahí hay que hacer varias precisiones. No podemos hablar que esté rebasado porque, por fortuna, a partir de 2011, que se hizo una reforma al artículo primero constitucional, ya se habló en primera instancia que los tratados o convenios internacionales ya están colocados a la par que la Constitución. Pero también luego la propia Corte asumió que las resoluciones, la Corte Mexicana, la Suprema Corte, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son resoluciones, son parte de nuestra jurisprudencia, por decir así. Entonces, no es que estemos rebasados el derecho nacional, estamos fortalecidos por las resoluciones de la Corte. La Corte Interamericana empezó a resolver casos, les pongo el ejemplo, pero hay otros casos emblemáticos, y no les preguntaba si tienen interés jurídico y legítimo. Y decía, y ustedes pueden ver las resoluciones, y viene el caso fulano y fulano y fulano, nombres de personas que presentaron el caso, ¿sí? Y claro, luego ya decían la situación del pueblo que corresponde, etcétera. Pero la Corte Interamericana no se ha metido a descartar casos de los pueblos indígenas en función de este tipo de criterios. Entonces, no está rebasado, está enriquecido el derecho nacional como tal. La práctica del sistema y del Poder Judicial es la que tenemos que impulsar e impugnar.
La pandemia del racismo sigue. A pesar de la reforma constitucional del 2011, ¿qué se debe de hacer desde el Poder Judicial para cambiarlo? ¿Qué se debe de hacer desde quienes son litigantes para cambiarlo? Bueno, yo sí creo que desde, ahora sí tomando la frase de quien pregunta, desde quien son litigantes, yo creo que sí tienen que pensar muchísimo y discutir con las comunidades las estrategias jurídicas. ¿Con qué se llega ante el Poder Judicial? ¿Cuáles son los escenarios que se pueden esperar? ¿Conviene, por ejemplo, entrar a especificidades del Tren Maya cuando estamos impugnando el proyecto, por ejemplo? Es una pregunta que me hago yo. ¿Cómo vamos a obtener el resultado que queremos es detener ese proyecto? Eso es lo que queremos. Que prevalezca el interés de los pueblos por encima del interés del Estado, en este caso, de llevar adelante un proyecto que sabemos, porque ya hay muchos proyectos en nuestra historia y la historia de América Latina que han afectado a los pueblos. Estamos en ese objetivo, entonces nos debemos preguntar desde el litigio cómo hacemos. Pero la otra cosa que también hay que profundizar es lo que le llaman el alegato de oídas. Es decir, sí hay que acercarnos a los jueces y las juezas, hay que acercarlos también. Yo digo, no hay que dejar nada más de que ya cayó el asunto en tal lado, sino hay que acercar elementos. Hay experiencias donde de buena fe, de manera transparente, han logrado, vamos a decir, orientarle el criterio a un juez o a una jueza, acercarle un peritaje, ayudar, contribuir cuando de buena fe se trata. Miren, ahorita está fortalecido otra vez, anunciada la embestida en Huesca, Morelos. Y una cosa que planteaba el abogado, fíjense, algo que parece muy sencillo. Planteaba, como hay varios amparos, que la exministra de la Corte, hoy secretaria de Gobernación, sugirió y promovió, porque tiene peso, fue ministra de la Corte, que se agruparan todos los amparos en un solo juzgado y así se veían integralmente. Eso suena muy lógico, ¿no? Ah, pues está bien, en lugar de que estén 7 amparos, uno por acá. Pero decía el abogado, es que ahí nos restringe, porque vamos a estar todos los amparos juzgados por un solo criterio. Y si ese criterio es restrictivo, ¿qué va a pasar? Y si hay otros jueces que pueden tener otra mirada, ¿no? Nos restringe. Entonces, todas ese tipo de situaciones tenemos que estar muy atentos y estar cerca, ¿eh? Yo creo que muchos jueces pueden reconocer que hay racismo, ¿sí? Muchos pueden reconocer, pero también son producto de lo que ha sido el funcionamiento del Estado y el sometimiento del Poder Judicial, ¿sí? También ellos vienen de esa historia. Cuando tuvimos el Tribunal Permanente de los Pueblos, había jueces de otros países que vinieron y nos preguntaban, aquí hay una asociación de jueces por la democracia. Pues no están organizados los jueces acá por la democracia, mucho menos por la pluriculturalidad, imagínense, para nada. Pero ¿por qué no se organizan? Porque están en otra historia. Hay pequeños pasos, hay pequeños cambios. Entonces, yo digo, hay que incorporar ese factor. Hay que hacer un llamado a los jueces. No hay que descalificarlos a todos, pero hay que decirles, oye, mira, es que aquí están unos derechos que tú no estás considerando. Tu mirada está excluyendo. Tu mirada, cuando no sea tu voluntad, es racista. ¿Sí? Entonces, pues, hay que avanzar en esa lógica. También hay otra pregunta, Magdalena. ¿Considera que el principio de definitividad
choca con la titularidad colectiva de derechos? Pues así como en general, no puedo decir puede llegar a chocar, por supuesto, puede llegar a chocar con esa titularidad colectiva de derechos, pero no lo podría decir yo así como que así es siempre, porque eso también tiene que ver con las instancias y posibilidades. Choca en la medida en que ya te encuentres sin ninguna posibilidad, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana, porque es distinta de la Corte, la Comisión Interamericana, cuando recibe una petición, la recibe y una de las cuestiones que te pide es si ya agotaste las instancias internas, ¿sí? Pero también si tú le dices, es que no las puedo agotar porque me tiene cercado el Poder Judicial. Y entonces le demuestran y establece excepciones y dice, aunque no esté agotada la instancia, acepto. Y viene todo un proceso que es largo. Este asunto de la justicia es largo, nada de que pronta y expedita, no es cierto. Viene todo otro asunto para que finalmente logre la comisión decidir que presenta un caso ante la Corte Interamericana, o sea, ya donde los jueces van a decidir. Entonces, pues no, diría yo que sí y no la respuesta, ¿sí? Sí y no, en unas ocasiones sí y en otras todavía se puede ir para otros lados. Muchas gracias, Magdalena. Pues bueno, otra pregunta. ¿Los juzgadores para desechar amparos utilizan argumentos como la falta de un interés cualificado del quejoso, a pesar de autoadscribirse como indígena? ¿Qué hacer frente a ello? ¿Es un argumento racista? Sí lo es, pero además quiero comentarles algo. Es importante que la autoadscripción sea explícita, no sea para que tú saques la conclusión de que yo soy indígena porque me apellido de tal manera. Tiene que ser en ejercicio de mi derecho de autorreivindicación, llego y te planteo, ¿sí? Tal cuestión. Entonces, eso es importante. Y lo otro es revisar qué estás planteando. Si lo que estás planteando es lo que va a contribuir a tu causa central o si la va a distraer, ¿sí? Por ejemplo, por ahí en algún amparo se planteó algo que seguramente es válido. Seguramente es válido cuestionarle a Fonatur sus capacidades para hacer una licitación, pero nosotros estamos impulsando el proyecto, porque también a Fonatur la podríamos impugnar, porque, oye, Fonatur, ¿cuáles son tus funciones? O sea, ¿dónde estás fomentando el turismo en el país? ¿Cómo fue que te transformaste solo en la empresa del Tren Maya? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? Eso, bueno, la Secretaría de la Función Pública, si fuera muy legal, pues ya le estaría llamando a cuentas a Fonatur. ¿Cómo es si las obras de comunicación le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dice, pues tú Tren Maya, ¿no? Tú Fonatur, te doy ahí sí la titularidad del proyecto, de la aplicación de ese proyecto. Entonces, sí hay muchas cuestiones que se pueden plantear, pero lo que tenemos nosotros que razonar y que ubicar es con cuáles empezamos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a impugnar y ante quién? Este es un proyecto de Estado, no nos engañemos, ¿sí? Fonatur no puede hablar en una de sus más recientes entrevistas, no puede iniciar ninguna entrevista si no señala que conoce al presidente de la República hace 40 años. Eso jurídicamente no tiene significado, pero políticamente para él mucho, ¿no? Yo soy casi, ¿no? Yo soy el representante del presidente. ¿Y dónde está el derecho? ¿Dónde están sus funciones, su extralimitación? Pero nos vamos a dedicar a eso, nos vamos a dedicar pues a lo mejor de repente puede ser en una coyuntura útil, pero ¿cuáles son nuestras prioridades? Eso es lo que creo que desde el litigio también en conjunto con las organizaciones, porque a los abogados hay que cuidarnos mucho nuestros razonamientos, porque los abogados fuimos formados en esa misma lógica
¿sí? Somos aprendices de derecho indígena. Pero lo que yo he dicho siempre es que los verdaderos especialistas en derecho indígena son los indígenas, los que tienen su derecho propio. Esos son los verdaderos. Esos son los que nos deben guiar. Muchas gracias, Magdalena. Qué interesantes reflexiones. Aquí hay otros cuestionamientos. Dice, si el sistema de justicia que debe de garantizar el derecho del pueblo es quien lo viola, ¿qué alternativas nos dejan para acceder a la justicia? Bueno, mira, ese es otro problema que está muy presente en nuestros ámbitos. Me decía un día un amigo, que estábamos discutiendo un asunto, y me decía, tú no puedes, cuídate de no llegar a la conclusión de que da lo mismo tener derechos que no tenerlos. Me dijo. Yo le diría también eso aquí al compañero o compañera que hizo la pregunta. El sistema de justicia, con mucha frecuencia, casi en su totalidad, lo diría, no nos da los resultados a los que aspiramos. Pero el sistema de justicia es lo que llamaba el querido Floriberto Díaz, que ayer cumplió 25 años de fallecido, hablaba de que los pueblos tienen ventanitas o respiraderos, ¿sí? Es un respiradero, una ventanita en un proceso, acudir a la justicia y denunciar a la justicia si está obrando mal también y argumentar fuertemente, ir a las instancias y todo. Pero no puedes, estos temas no los puedes tratar solo como quien va a un despacho de abogados y le dice, quiero que logres que me cobren o que no me cobren tal deuda, etcétera, y ahí me avisas cuando ya lo lograste. No, este asunto se tiene que basar en la organización, ¿sí? En la presión pública, en la presión social. Y dices, ¿cuál es la función de eso? Pues es un respiradero. ¿Y para qué también es un respiradero? Porque estar en los juzgados también es un asidero a que tu lucha es pacífica, a que tu lucha es por esas vías, y eso también en términos del avance en la sociedad, porque no nos tenemos que olvidar de los que, no, de los que en este caso dicen que están de acuerdo con el Tren Maya, ¿eh? Yo creo que no hay que dejarlos, así como no hay que dejar a los jueces. Hay muchos que dicen que están de acuerdo y en realidad no es tanto que estén de acuerdo, es que ni siquiera lo han pensado, o el comisariado ejidal les dijo que ya les van a dar tal cosa, ni siquiera se ha imaginado el daño que puede causar. Entonces, ya cuando empezamos a hablar solo entre nosotros, entre los que estamos de acuerdo, entre los que pensamos igual, ahí sí ya estamos en problemas, ¿eh? Entonces yo digo, sí, sí hay que seguir insistiendo con el Poder Judicial, hay que seguir insistiendo, porque esas leyes no fueron gratuitas, las que hay. No fueron un regalo del Estado, un buen día dijo, ay, mira, tengo siglos sin tenerles derechos, ahora les voy a dar unos derechos ahí para que se entretengan. No, son resultado de luchas. La Declaración de Naciones Unidas duró 25 años su proceso para que se lograra que se aprobara esa declaración. Entonces, en fin, es una trinchera nada más. No es el fin, no es solo, pero no hay que dejarla de lado. Sí, interesante lo que comentas, Magdalena, porque efectivamente nosotros que hemos estado en estos caminos de resistencia frente al Tren Maya, pues nos hemos dado cuenta que efectivamente mucha gente que está a favor del tren es porque no tiene la información completa, no sabe de los daños que va a ocasionar, o les han promocionado el tren a través de prometerles derechos humanos básicos que debería de otorgar el Estado, con programas asistencialistas. Bueno, entonces sí nos hemos dado cuenta lamentablemente que mucha gente que está a favor del tren es porque está desinformada. Y eso es algo grave, que al final de cuentas también es una violación
a un derecho humano importante. Bueno, y otro siguiente cuestionamiento dice, si el racismo judicial lo consiguen de los jueces, el déficit de la formación jurídica de ellos, y sumado a esto una regulación que requiere no solo interpretación, sino imaginación, ¿qué hacer para garantizar nuestro derecho? Las cuestiones que ya les planteaba, ¿sí? Sí tenemos, y hay avances, ¿eh? Por ejemplo, en las escuelas de derecho hay avances, pero todavía muy preliminares, hay diplomados, o sea, hay avances, no estamos en ceros, pero, y el racismo judicial es una realidad, pero entonces también hay que acercarnos a las universidades a que promuevan eventos y reflexiones de cercanía con los jueces. Hay muchos jueces y juezas que de verdad les abres la mirada. Tenemos el caso de San Miguel del Progreso en Guerrero, donde la juez dictó una sentencia incorporando el derecho al territorio de ese pueblo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por qué? Porque se le llevó un peritaje, porque se le estuvieron dando elementos, fueron las autoridades a mostrarle cómo es su cosmovisión, por qué se afectaba con una mina, etcétera, etcétera. Y la juez lo que hizo fue aplicar el derecho. No hizo, otros jueces decían, uy, la van a correr, con esa sentencia la van a correr. No, no la pueden correr, porque también en el Poder Judicial tampoco es todo monolítico. En la Corte misma están entre la espada y la pared, porque saben que tienen una deuda pendiente. Ya no pueden llegar a decir, como decía, como dijo en paz descanse Juventino Castro y Castro, es que no nos llegan, pero ahora les vamos a decir, ya te llegan los casos y qué estás haciendo, ¿no? Entonces, pues es parte de la dinámica de seguirle peleando y buscando estrategias. No, no hay de otra. Sí, muchas gracias. Sí. Diría que el Poder Judicial está supeditado a los intereses del Ejecutivo. Pues globalmente esperemos que no, pero ahorita tenemos una situación que la hemos tenido siempre, ¿eh? La división de poderes no ha sido una realidad en la historia de nuestro país y en nuestros países. No ha sido una realidad. Pero ahorita está también la presión social sobre el Poder Judicial. No diría yo está totalmente supeditado, porque lo que yo no creo que nos convenga hacer es decir, ya tú eres mi enemigo, ¿sí? Ya árbitro vendido, como dicen en el fútbol. No, yo creo que no debemos dejar la posibilidad de insistir que a ti te toca la justicia y mi derecho te lo argumento y lo fundamento en hechos claros y tú tienes que resolver conforme a derecho. Yo creo que sí hay que hacer mucho esa labor. No, no nada más decir, pues ya está supeditado, ya qué hacemos. Sí tenemos una situación complicada ahorita, muy marcada. Bueno, ¿para qué hablar de todo lo que ya todos acá sabemos, de todas las campañas para desautorizar, como dicen aquella vieja conseja, ¿sí? Para eludir el mensaje hay que matar al mensajero, ¿sí? Y entonces sí están tratando de desautorizar a las comunidades, las personas, las organizaciones que están en oposición a los megaproyectos centrales actuales. Eso es una realidad. Tampoco es que vamos a permanecer ingenuos, pero necesitamos definir con claridad una estrategia. Y se vale y cada proceso tiene su libertad. Si en un momento dado dice, me alejo totalmente de la vía judicial, por ejemplo, ¿no? O otros que digan, yo solo la vía judicial y yo no voy a hacer ninguna marcha, ningún plantón ni nada. Hay de todo en esto de las estrategias, pero todo eso se tiene que valorar ¿dónde? En el seno de las organizaciones, en el seno de las comunidades. Ahí es donde está la sabiduría y la capacidad para decir hasta dónde me peleo. Ayer que tuvimos el foro
por el aniversario del fallecimiento de Floriberto Díaz, varios de quienes estábamos ahí planteaban el problema de la división en las comunidades y las dificultades para lograr la unidad. Y yo les decía, sí, si parte de la división se basa en que como recibo una beca, pues ya soy del gobierno y ya no te puedo apoyar porque recibo una beca. Pues hay que hacer una campaña y decir, aunque recibas una beca, tú debe estar tu interés de pueblo por encima, ¿sí? Puedes seguir recibiendo la beca, pero eso no te hipotecó la vida, ni hipotecó la vida de tu pueblo. Necesitamos ser más proactivos en las estrategias porque hay mucha gente que no quiere ir a las reuniones y se esconde porque dice, es que tengo 3 becas, ¿no? La de mi hijo de la escuela, quién sabe qué, y la del sembrando no sé qué, y la de, ¿no? Entonces, ¿me la van a quitar? Pues no, porque si te la quitan, protestamos por ti, porque no tienen por qué quitártela. ¿Sí? Ese es yo creo que esa es la complejidad, pues, del asunto. Ay, Magdalena, te agradecemos muchísimo tu participación. De verdad es muy importante para nosotros escucharte. Tus reflexiones son muy profundas, sin duda, pues porque eres una abogada especialista en estos temas y con un gran compromiso social que pues, lo has demostrado en tu camino, en tu recorrido y en estos momentos para nosotros de lucha frente a este megaproyecto, pues nos es muy importante contar con una voz como la tuya. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estos tiempos son complicados y bueno, la pandemia también nos ha como dejado en un estado también complicado, pero pues agradecemos mucho tu apertura y valoramos mucho tus aportaciones porque esto nos va a dar herramientas y elementos pues para comprender mejor nuestra lucha, nuestras estrategias como asamblea, como pueblos. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu espacio, de verdad, con mucho cariño y mucha solidaridad. Un abrazo hasta allá. Gracias, gracias a ustedes y pues seguimos en el camino. Ahí iremos viendo cómo nos va. Muchas gracias. Gracias, Magdalena.